Entonces, sin más preámbulos, vamos a recibir la palabra de Dios. Palabra viva, palabra eficaz, palabra siempre poderosa es la palabra de Dios. Vamos a estar allí en la carta que nos ocupa en estos días, Efesios capítulo 3, verso 1. Carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 3, verso 1. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Cuando abordamos la carta a Efesios, entramos en un terreno muy maravilloso. Son cosas que, como hemos dicho, están siendo escritas no desde la tierra, sino desde lugares celestiales. Los celestiales son los que pueden entender lo celestial. Y los celestiales son los hijos de Dios, porque el celestial ahora vive en nosotros. Una de las palabras más utilizadas por el apóstol Pablo en las cartas de la prisión es misterio. Especialmente en la carta a los Efesios y a los Colosenses. La palabra misterio, como es obvio, indica algo oculto o desconocido, pero en el contexto del apóstol o en el contexto que la utiliza el apóstol, entonces significa algo que también ha sido revelado. Entonces, Pablo utiliza este término para definir algo que en un tiempo estuvo oculto, pero que ahora ha sido revelado, como él mismo lo indica. Estaba mirando especialmente Efesios y Colosenses, y encontré lo siguiente. Por ejemplo, en Efesios 1:9 habla de el misterio de su voluntad. En Efesios 3:4 habla de el misterio de Cristo. Efesios 3:9 habla de el misterio escondido desde los siglos en Dios. En Efesios 5:32 habla del misterio de Cristo y la iglesia. En Efesios 6:19 habla del misterio de la iglesia. En Colosenses 1:26 habla de el misterio que había estado oculto por siglos y edades. En Colosenses 1:27 habla de el misterio de Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. En Colosenses 2:2 habla del misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y en Colosenses 4:3 habla de el misterio de Cristo. Se dan cuenta que en estas dos cartas, que no son tan extensas, él utiliza muchas veces el término misterio. Pero todos esos misterios ya fueron revelados. El Evangelio no es una religión misteriosa en la que solo unos cuantos iluminados tienen acceso a esos misterios. Aquí Dios ha desplegado su gracia y nos ha revelado estas maravillosas verdades. Y Dios le concedió al apóstol Pablo esas revelaciones. Y él no se las quedó para sí mismo, sino que Dios le permitió que desde una cárcel allá en Roma recibiera esa luz para que nosotros hoy nos gocemos en lo que Dios nos ha revelado. Y ese es el punto, que nos gocemos
en lo que Dios nos ha revelado, porque Dios es un ser insondable, es un ser maravilloso. ¿Quién conocerá la mente del Señor? ¿Quién puede sondear sus pensamientos? Sin embargo, a Dios le ha placido darnos a conocer algunos de esos misterios que están abiertos para todos porque están en su palabra. Entonces quiero hablar unos minutos sobre uno de esos misterios y ahí aparece el título de la enseñanza, el misterio de la iglesia. Cuando llegamos al capítulo 2 de Efesios, notamos dos cosas interesantes acerca de la iglesia. La primera se encuentra en Efesios 2:14. Dice, porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí el apóstol nos habla de dos grupos. Por un lado, los gentiles y por otro lado, los judíos. De esos dos pueblos que jamás podrían unirse en términos humanos, Él hizo un solo pueblo. Los judíos jamás se unirían a los gentiles, especialmente aquellos del primer siglo, judíos religiosos recalcitrantes que se hacían llamar ortodoxos. Escuche cómo oraban esos judíos. Así oraban, escuche. Señor, te doy gracias porque no soy un animal, porque no soy una mujer y porque no soy un gentil. ¿Cómo le parece la oración del hermano judío? Te doy gracias porque no soy un animal, porque no soy una mujer y porque no soy un gentil. Así oraban los varones judíos y así enseñaban de generación en generación. Humanamente era imposible que estos dos pueblos, judíos y gentiles, se unieran. Había una pared intermedia allí entre estos dos pueblos. Había un muro de separación entre judíos y gentiles, un muro más, más fuerte que el que está construyendo Donald Trump entre Estados Unidos y México. Era un muro que no se podía pasar, era un muro que no se podía derribar humanamente hablando. Era una pared racial, cultural, histórica y especialmente religiosa. Era imposible humanamente que estos dos pueblos se unieran. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Eso sucedió cuando Dios mismo tomó un cuerpo de carne y en ese cuerpo deshizo todas esas barreras. Y allí en la cruz acabó con todo eso. Con su muerte redentora, Él deshizo, pulverizó esa pared, la dinamitó con su poder, derribó la pared intermedia. ¿Y qué hizo? De ambos pueblos hizo un solo pueblo. Ese pueblo es la iglesia. Dios tomó los descendientes físicos de Abraham, los judíos, y tomó los descendientes de no se sabe quién, los gentiles, nosotros, y los unió. Porque debemos saber que los judíos eran las ramas naturales del buen olivo. Los gentiles éramos olivo silvestre, es decir, un arbolito que crece por ahí en el monte sin que nadie lo cuide. Los judíos eran ese arbolito bien cuidado, podado, limpio. Y los gentiles éramos ese olivo silvestre crecido en el monte, allá entre la maleza. Pero Dios nos tomó y nos injertó allí juntamente con ellos. El Señor de ambos pueblos hizo uno,
un solo pueblo, y ese pueblo es la iglesia de Jesucristo. Por eso es que en la iglesia no hay razas, no hay culturas, no hay tribus, no hay familias privilegiadas. No es que yo soy de la familia tal y tengo derecho. No, en la iglesia no hay ni debe existir eso. Diferencias culturales, ni raciales, ni siquiera diferencias que nos lleven a pensar que el hombre es más que la mujer o la mujer más que el hombre, porque somos uno en Cristo. Aquí no valen los estratos sociales. Aquí no es que la congregación tal es de menos categoría porque está en el estrato 0 y aquella es mejor porque está en el estrato 6. Eso no existe en el reino de Dios. Los que piensan así son los carnales, no los celestiales, porque ahora no hay diferencia de raza, ni de apellido, ni de color de piel, ni de estrato social, ni de cultura, ni de nada, dice el apóstol a los Gálatas. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, escuche, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Cuando el Señor Jesús viene, Él pulveriza, acaba con todas esas diferencias, esos prejuicios que tenían los judíos de su época, que ciertamente tenían el Antiguo Testamento. La Biblia de ese tiempo la leían, la memorizaban, la cantaban, la zapateaban, la lloraban, la recitaban, pero se creían más que los demás. Para los judíos, los demás pueblos estaban en la, en la destitución, eran ajenos y en cierta forma, pues, era verdad. Los judíos religiosos no permitían a sus propias mujeres entrar al templo, tenían que quedarse a una distancia. Consideraban a las mujeres como un mueble más, como un traste más en la casa. Esos eran los judíos, los religiosos, los que eran respetables, entre comillas. Y el Señor Jesús viene y me encanta verlo a Él, por ejemplo, colocando de héroe de una historia a un samaritano, porque los samaritanos eran odiados por los judíos. Y Jesús toma a un odiado samaritano y lo coloca como héroe de una historia. En otra ocasión, dice la Biblia que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Y por qué le era necesario? Porque allá había una mujer que el Señor la tenía apartada para que fuera una misionera. Claro que ella no tenía la mejor reputación, pero el Señor sabe tomar lo que no es y ponerlo a valer. Él toma lo que no sirve y lo pone a servir. Pero ¿qué hizo Jesús para poder hablar con la mujer? ¿Sabe qué hizo? ¿Lo ha leído? Despachó a los 12. Los despachó, sacó una excusa y los mandó a comprar comida, porque donde deje a esos 12 machistas ahí, le dañan el plan al Señor, torpedean el propósito del Señor. Por eso cuando el Señor vuelve, o mejor, cuando los discípulos vuelven y lo ven hablando con una mujer, dice que se asombraron, porque un rabino respetable no podía hablar ni con mujeres ni con niños. Oiga pues, pero el Señor Jesús vino y acabó con todo eso. Y durante su ministerio le fue dando golpes al orgullo religioso, cultural de los judíos. Y el golpe final, el knockout, fue en la cruz. Allí en la cruz
derribó la pared intermedia, dijo, no más prejuicio de raza, ni de color, ni de apellido, ni de estrato social, ni de nada. Todo aquel que crea en Cristo, bautizado en Cristo, es un hijo de Dios. Gloria a Dios. Sigue diciendo Pablo a los Gálatas, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Qué cosa tan maravillosa. Esto era inaceptable por los judíos. Los que no éramos linaje físico de Abraham, porque no pertenecíamos a ninguna de las 12 tribus de Israel. Ahora por la gloriosa obra de Cristo en la cruz, hemos venido a ser linaje espiritual de Abraham, descendientes espirituales de Abraham, porque así como Abraham, nosotros también hemos creído en el Todopoderoso y hemos sido justificados por la fe en Cristo. Debiéramos gozarnos por eso. Nunca te sientas menos que nadie, ni por tu color de piel, ni por tu condición social, ni por el estrato en el que vives. Si puedes mejorarlo, gloria a Dios. Pero no te sientas menos hijo de Dios que nadie, que el que tiene o que el que no tiene, eso no existe en el reino de Dios. El mayor título, el título más honorífico es ser un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Ese es el mejor título que puedes obtener, es el mejor cargo que puedes obtener. Aquí no valen licencias ministeriales ni nada de eso, con todo respeto, pero tengo que decir la verdad. Gloria a Dios. Mire lo que dice Pablo. Cristo nos redimió. Redimir es comprar, rescatar con un precio. Cristo nos redimió. ¿Con qué nos redimió? Con su sangre en la cruz. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Qué obra tan magna, qué obra tan poderosa fue la que el Señor realizó en la cruz. Cambió todas las maldiciones en bendiciones. Quítate esa idea de las maldiciones generacionales. Quítate esa idea de que porque tuviste una abuela bruja, entonces tú estás pagando algo por eso. Quítate esa idea. Ya no hay maldición ni condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay. Ahora lo que hay es una bendición. El bendito en la cruz tomó la maldición y la convirtió en bendición. No solamente para los judíos, sino para todos los que creyesen en él. Nosotros los gentiles que éramos ajenos y para quienes no había promesas, por esa maravillosa obra de Jesucristo en nuestro favor allí en la cruz, ahora tenemos la bendición de Abraham. Todo eso porque ahora somos pueblo de Dios. Somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Debe acabarse en la iglesia todos esos aires de competencias, de que esto, aquel grupo, aquella congregación es mejor, que nuestras programaciones son mejores. Eso es para los carnales como lo de Corinto. Esas divisiones. Ahora aquí lo que hay es una iglesia, un pueblo, un solo pueblo. Ese es el misterio de la iglesia.
un pueblo donde no hay razas, ni diferencias culturales, ni de ninguna índole. Cuando el apóstol Juan vio la iglesia allí glorificada delante del trono de Dios, allí está la iglesia cantando, adorando al Señor, y dice que la multitud decía al Señor: tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea, Dios tomó de todas las tribus, pueblos, lenguas, naciones e hizo un solo pueblo. Un pueblo para su nombre, un pueblo para su gloria. Y cada día está añadiendo a la iglesia a los que van siendo salvos. Yo estos días estaba mirando un servicio allí en Japón. Estaba predicando nuestro hermano allí y había una hermana que le traducía en japonés. Gloria a Dios. Japoneses, alemanes, venezolanos, argentinos, toda tribu, pueblo, lengua y linaje ahora forman un solo pueblo, sin barreras de ninguna clase. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Por la gracia de Dios ahora somos, dígalo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes, no nuestras, no. No somos llamados a anunciar nuestras virtudes, sino las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En esto consiste el misterio de la iglesia, que los gentiles y los judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa, gloria a Dios, en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El segundo pensamiento que quiero traer a ustedes acerca del misterio de la iglesia es allí en el versículo 15 del capítulo 2 de Efesios. Dice: aboliendo en su carne, está hablando del cuerpo de Cristo físico, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El pensamiento anterior decía que la iglesia es un solo pueblo, y ahora aquí hay una expresión que dice un nuevo hombre. ¿Qué es la iglesia? Un nuevo hombre. La iglesia es el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Esa es la iglesia, esa es una revelación que recibe Pablo. Y toma el ejemplo precisamente de una persona, de una personalidad que se expresa. ¿Para qué es el cuerpo? Para expresar lo que hay en la mente, ¿verdad? Para expresar lo que hay en la mente. Entonces, de nada sirve tener una mente prodigiosa si el cuerpo no lo expresa. De nada sirve tener pensamientos brillantes si no se pueden expresar a través de palabras. ¿De qué sirve tener la mente de un artista, de un pintor, si sus manos no pueden tomar el pincel para plasmar en un lienzo lo que hay en su mente, porque sus manos están imposibilitadas? ¿De qué sirve un pianista prodigioso si sus manos están imposibilitadas? ¿De qué sirve un futbolista muy talentoso si sus pies no le responden? Entonces, el cuerpo es para expresar lo que hay en la mente.
Y este cuerpo que es la iglesia, ahora aquí lo llama un nuevo hombre. La iglesia es una nueva criatura caminando sobre la tierra, una criatura que jamás existió, solo existía en la mente de Dios. Allí en la mente de Dios estaba ese misterio de la iglesia. Y entonces Él lo trae a existencia mediante su obra redentora allá en la cruz, así como del costado abierto de Adán salió Eva, así del costado abierto de Cristo salió la iglesia. Esta es la amada del Señor. Somos el fruto de la aflicción de su alma. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Somos un nuevo hombre, un hombre corporativo, una comunidad que Dios no ve de esa manera y que tenemos que expresar, como dice ahí el apóstol Pedro, anunciar las virtudes de aquel que nos amó. En alguna ocasión, un niño dio un concierto con un violín y entre los presentes había un hombre llamado Albert Einstein. Y cuando terminó el concierto, este hombre, que es un físico matemático muy reconocido, se acercó al niño y lo felicitó y le dijo: querido niño, por medio de esa interpretación veo la existencia de Dios. Es decir, que todo eso que había en el niño fue manifestado a través de esa expresión y aquel hombre fue testigo de algo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Él tiene este nuevo hombre en la tierra, un nuevo hombre que es su iglesia. Y entonces Él quiere manifestar a plenitud a través de su iglesia todo lo que hay en Él, que hay en la mente de Dios, los pensamientos de Dios, los proyectos, los propósitos, las ideas. ¿Será que hay ideas maravillosas en la mente de Dios? ¿Será que hay pensamientos gloriosos en la mente de Dios? ¿Será que Dios tiene proyectos hermosos? ¿Será que Dios tiene propósitos sublimes? Claro que sí. En la cabeza, Él es la cabeza y todo eso está ahí en Él. Pero ahora nosotros como su cuerpo tenemos que mantenernos unidos a Él. ¿Para qué? Para manifestar. Dios se va a manifestar a este mundo a través de su iglesia, a través de ti y de mí. Por eso necesitamos esa conexión vital con Él. Tenemos esa hermosa bendición de ser los instrumentos que muestren al mundo que hay un Cristo glorioso que está allí glorificado en el cielo, pero que Él tiene un nuevo hombre en la tierra, una nueva criatura que lo expresa a Él. Y que cuando el mundo vea la iglesia, solo vea a Cristo, que es la cabeza. Ustedes saben que nosotros, como humanos, la única parte que no vestimos es la cabeza. De resto, todo el cuerpo lo vestimos. Usted no se pone algo en la cabeza, porque si se pone algo en la cabeza no puede ver y tropieza y se cae. Usted viste su cuerpo, incluso las manos también, a veces colocan guantes, pero la cabeza nunca la cubre. El cuerpo sí está cubierto. Aquí hay algo interesante. La cabeza es Cristo, la iglesia es el cuerpo. La cabeza siempre está descubierta para que la vean. El cuerpo está cubierto para que no lo vean. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el mundo mire a la iglesia, no vea a la iglesia, sino que vea a Cristo magnificado. No Cristo cubierto, sino Cristo descubierto, Cristo mostrándose. Que cuando nos vean,
le den la gloria a aquel que se la deben dar. Que la iglesia siempre como un cuerpo esté cubierta, esté vestida, pero que Cristo como la cabeza siempre esté descubierta. Que cuando nos miren vean la cabeza que es Cristo. Y que por causa de la iglesia le den gloria, honra y reconocimiento al Señor. La iglesia es un nuevo hombre, una nueva criatura, con una nueva forma de andar y de vivir. Escuche como dice el apóstol a los colosenses, hablando de esto. Haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros no somos hijos de desobediencia. En esas cosas que Pablo menciona, anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Pero ahora que somos un nuevo hombre, dejad también todas estas cosas. ¿Cuáles, pastor? Aquí las dice: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Escuche lo que sigue: donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, no hay nada de eso, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desavienten. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Gloria a Dios. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el pueblo de Dios. Somos un nuevo hombre. Somos una nueva criatura caminando sobre la tierra, puestos para manifestar las virtudes, el poder, el amor y la gracia de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Démosle gracias a Dios por esta maravillosa verdad. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha revelado este misterio de la iglesia. En la tarde terminamos, le ponemos el broche a este tema acerca del misterio de la iglesia. Por ahora, démosle gracias a Dios, todos los que han creído en el Señor, los que habéis sido bautizados en Cristo, somos hijos de Dios. No te sientas menos que nadie. No importan tus situaciones, no importa la situación en que vives, no importa el estrato, no importa la discapacidad, eres un hijo y una hija de Dios. Amado Señor, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a gente sencilla como nosotros. Gracias, porque nosotros éramos ajenos a los pactos, a las promesas. Para nosotros no había nada, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Oh Señor, pero gracias porque nos acercaste, porque en la cruz derribaste la pared intermedia, porque tú eres nuestra paz, porque en tu cuerpo aboliste todas las maldiciones. En tu cuerpo de carne tomaste, Señor, todo lo que nos era contrario, esa acta que había en contra nuestra, tú la pagaste, esa factura, y ahora somos hijos libres, bendecidos, libres para adorarte, libres para agradecerte, libres para vivir para ti. Ayúdanos a manifestar tu poder, tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Amén, amén.